Bienvenidos a este subprograma Sendero de Triunfo, la voz de los hombres y mujeres de negocio. Hoy tenemos un invitado muy especial, Kevin Cuichán, que nos va a estar compartiendo su historia de cambio de vida, cómo era su vida antes, cómo es ahora y gracias a qué ha logrado esos cambios positivos en su vida. Usted que nos va a escuchar el día de hoy, escuche atentamente la historia de este joven que nos va a compartir su historia de cambio de vida. Entonces, Kevin, bienvenido a este programa. Muchas gracias, mi querido amigo, por esa bienvenida. Bueno, de mi parte les iba un cordial saludo a todas las personas que nos están viendo en este maravilloso programa. Como escucharon aquí, amigo Anderson, mi nombre es Kevin Huicham, vengo de la hermana nación de Ecuador. Para mí es grato poder estar aquí con ustedes, acompañando, bueno, en este programa. Tengo 23 años de edad, de los cuales tengo 7 años y 8 meses en conocer esta bella y hermosa organización que es Fraternidad Internacional de Hombres de Negocios. El tiempo que me he quedado ha sido un tiempo tan maravilloso, muy bonito, muchas enseñanzas que más adelante ya le iré compartiendo y se darán cuenta, bueno, ¿por qué Kevin se quedó tanto tiempo aquí en esta organización? Que hay algo aquí, hay algo muy especial que ya más adelante lo vamos a compartir. Entonces, Kevin, te voy a pedir un gran favor si nos puedes compartir un poco de tu niñez, hablando de tus padres, de tu familia, cómo es esa relación de ustedes quizás desde niño. Déjenme comentarles en primer lugar que yo vengo de un hogar conformado por papá, mamá y otros 3 hermanos más, de los cuales con mis otros 3 hermanos, bueno, tengo mi hermana que es la primera, que, bueno, me lleva con un año de edad. De ahí tengo mi otro hermano que somos mellizos, Sí. tenemos la misma edad. Ah, ok. Bueno, nos damos diferencia, ¿qué será? Con unos 15 minutos. No, no es mucho. Y tengo a mi otro hermano menor que igualmente, bueno, les llevo diferencia un año y medio, me parece. Como todos mis hermanos, tenemos casi la misma edad, somos casi todos Contemporáneo. contemporáneos y, o sea, como niños en ese entonces, jugábamos entre los cuatro, divertíamos, hacíamos bromas entre Sí. nosotros. Ya se imaginará que, bueno, no era necesario ir con amigos exteriores, porque tenía mis propios hermanos que podía jugar. Déjeme decirle que cuando comencé a estudiar lo que es en la escuelita, como tenía mi mamá y mi papá para ese entonces se puso lo que es un negocio propio, el cual le fue muy próspero, empezó a Sí. ganar súper bien y bueno, le podría decir que la parte económica no nos hacía falta. Ok. Pero bueno, tampoco puedo decir que mira cuánto dinero nos sobraba. Teníamos lo que era lo necesario. Eh, el negocio que mi papá se puso fue relacionado a la construcción, que bueno, hasta el día de hoy lo mantenemos ese negocio. Eh, Como decía, estábamos nosotros en la escuelita, cada vez que terminaba el año lectivo, y mi papá nos decía, bueno, muchachos, todos ustedes han pasado el año, se merecen premios. Y el Sí. premio que mi papá nos llamaba, nos cogía, nos íbamos de viaje, íbamos una semana o 15 días, ya sea en la costa, en la sierra, en el oriente. Y uno como niño, que me diga, mira, ¿qué? Vamos de viaje, para mí me encanta bastante viajar y que me digan, vamos a tal lado, más el acompañante, iba. Y que mi papá decía, vamos de paseo, era algo muy bonito que a mí me gustaba viajar. Bueno, se podría decir que tengo la dicha de conocer varias partes de Ecuador. Sí. Sí, es algo que a mí me gustó y me llenó tanto desde niño. Se podría decir que eso fue lo más feliz que pude vivir con mi familia, como digo. Tenía a mi mamá y mi papá, ya que había otros hogares, otros amigos que decían, mira, yo no tengo papá. Sí es. Y bueno, decía, bueno, tengo a mi papá que siquiera nos está dando eso. Pero había una pequeña, o sea, algo que yo creí que no era mucha importancia. Yo recuerdo que cuando llegábamos así de viajes, yo le vi a mi mamá llorando. Y Sí. mira, como niño, o sea, se nos mete esa ¿Y tú cuántos años tenías cuando empezaste a notar eso en tu mamá? mira, sería más o menos unos 6 años, 7 años. Yo le vi a mi mamá que sabía llorar. Y bueno, coño, bueno, preguntaba a mi mamá por qué llora. Y una madre, o se ponía valiente en ese entonces, Sí. y me decía, mira, que no pasa nada. Y uno como niño en ese entonces, y bueno, capaz que gastó mucho dinero, no sé, Inocente, no sí. sé, ¿por qué será que está llorando? Pero a medida que va pasando el tiempo, voy creciendo un poco más. Me daba cuenta por qué mi mamá lloraba. Porque, bueno, mi papá se dedicó lo que es al mundo del alcoholismo, al mundo de las mujeres. Y hoy en día, bueno, comprendo que, ¿qué esposa va a estar feliz y contenta viendo que su marido llegue alcoholizado a muy altas horas de la noche, encima más con olor a mujeres?
Sí, Mi mamá le reclamaba, y ahí comenzaron las peleas. Comenzó a haber peleas en mi hogar, que bueno, se puede decir, se hizo muy cotidiano. Y bueno, yo con mis hermanos comenzamos a discutir, comenzamos a pelearnos. ¿Por qué? Porque decía, bueno, si mamá y papá pelean, es algo normal que entre hermanos peleemos. sí. Pensaba eso, o sea, bueno, idea de ver que Se es algo. empezó a normalizar todo ese tema en la familia. Sí, se normalizó eso de ahí que las peleas, que es algo normal que tiene que haber. Había ocasiones que mi papá ya no llegaba a la casa 2, 3 días. Había ocasiones que íbamos, mi mamá, como vivíamos, se puede decir, un poco alejado, Sí, un poco una zona, ¿cómo se puede decir? No tan peligrosa, pero o sea, una zona oscura donde a veces circunstancias no podía dejar a los niños solos. Mi mamá nos iba, nos llevaba. Venían mis tíos, mi abuelita a buscar a mi papá, íbamos. Y recuerdo una ocasión que mamá, o sea, nos dejó encargado con mi primo. Yo mi primo un año mayor que yo. Y nos dejó ahí, estábamos ahí esperando a ver qué hacemos. Y, y entre eso de las 11 de la noche, me parece 11, 12, mi papá llegaba campante, como que si nada hubiera pasado. Y toda mi familia preocupada, buscándole. Y eso ya se hizo, como se puede decir, un poco ya costumbre. Ya algo normal que papá desaparezca. Bueno, así empezó mi niñez. Mi niñez terminó, será unos 8 o 9 años de edad, porque mi papá dijo, mire, ustedes ya están grandecitos, yo les quiero enseñar a que sepan cómo es ganarse un dólar, sí. cómo es ganarse su propio dinero. Y uno como niño, o sea, tener dinero para hacer que no te controle y puedas gastar, era algo increíble que a mí me decía, bueno, voy a tener mi propio dinero, voy a aprender a trabajar. Y mi papá me enseñó a trabajar, trabajamos con él, lo que es en una fábrica de bloques. Un trabajo sumamente muy duro, muy pesado para las personas que trabajan, saben el sacrificio que es el trabajo. ¿Y tú tenías cuántos años, perdón? Sería unos 8 o 9 años de edad. Ok, Muy temprana edad comencé a trabajar. Bueno, que el día de hoy yo agradezco a mi papá que me enseñó a trabajar, pero déjame decirte que la primera semana que terminamos, mis manos se terminaron llenas de ampollas, terminaron, incluso estaban sangrando. sí. Y mi papá decía, así se gana un dólar, así se gana el dinero. Y bueno, llegó el viernes y como cualquiera, día de paga. ¿A quién no le gusta el día de paga? Subir el sueldo. Recibir su sueldo y yo, bueno, eran niños entonces, y yo decía, bueno, no hago igual que un trabajador, un adulto. Así es. Y bueno, y justo estaba trabajando igualmente con mi primo. Y decía, bueno, yo con mi primo trabajamos igual, debemos ganar igual. Cuando llegaron, mi papá le dio una cierta cantidad a mi primo, toma, esto mereces tú. Y cuando llegó a nosotros, puso la misma cantidad. Pero antes de esto, yo como niño, o sea, era mi papá, una persona que yo admiraba, un hombre, o sea, un ejemplo para mí. Y decía, Sí. mi papá que me va a dar unas palabras sabias para que diga, mira, Kevin, así se gana, seguir adelante. Pero mi papá me dijo otras palabras que no me agradaron. Tú más que el dinero esperabas que con el dinero Eh, fueran también unas palabras de sí, motivación. unas palabras de Ah, motivación, pero mi papá no me lo dijo, o sea, bueno, o no lo supo expresar en ese momento. sí, Y puso el dinero y dijo, mira, Kevin, de aquí vamos a descontar. Porque mira que aquí en esta casa, aquí nadie es mentira. Así que vamos a descontar. Mira que tú estás viviendo aquí de gratis. Tenemos que descontarte lo que estás comiendo, desayuno, almuerzo y cena. Mira que uno sí. de ya temprano era un poco regordito y ya comía de más. Y me empezó a descontar y o sea, sí, mi papá nos decía, y si quieren seguir, tienen que seguir trabajando, porque aquí en esta casa no es casa de vagos, aquí no, nadie me va a mantener, si quieres, sigue así. Y para mí fue una desmotivación que no me agradó. Comenzó a marcar un poco algo en mi corazón que hace padre que yo lo quería, le veía como ejemplo. Poco a poco se iba desapareciendo ese cariño. Sí, Porque mi papá, bueno, llegó a un punto en el cual pensó, bueno, yo estoy ganando mi dinero, mis hijos tienen que estudiar, no tienen nada más que hacer. Yo les doy el dinero y ellos verán ahí cómo se crían. Pero, ¿cómo te puedo decir? No empecé a recibir el cariño de mi padre. Como digo, nosotros, mamá y papá, no le hacíamos respeto, le teníamos miedo. Yo le tenía temor. Había ocasiones que cuando llegaba tomado, yo no quería ni siquiera abrir la puerta, cogía, me iba a mi cuarto, me hacía el dormido
tiene que abrirlo. Y dejaba que vaya a mi otro hermano con el cual soy mellizo, como él siempre ha sido más apegado a mi papá. Sí, Y bueno, yo me apegué más a mi mamá. Porque en esos momentos, o sea, la que estaba siempre apoyándonos, la que nos daba el ejemplo, nos decía, mira, Kevin, tenés que estudiar, tenés que hacer esto, era mi mamá. Mira, Kevin, tenés que levantarte temprano para que tu papá no te hable, para que tu papá no te diga nada, para que tu papá no te diga que eres un mago mantenido aquí en la casa. Mi mamá era la que siempre estaba ahí, o sea, apoyándonos. E igualmente para la escuela, cuando había reuniones. Mi papá, en la escuela, mi papá jamás fue a una reunión de la escuela, nada por el estilo. Simplemente la persona que estaba ahí era mi mamá. Y se podría decir que mi niñez comenzó a tener un padre ausente antes que esa recibir el cariño de mi papá ausente emocionalmente. emocionalmente, Ok. sí. Eh, bueno, también había, ya que mi papá ya no convivíamos así mayor tiempo, ya que mi papá trabajaba, se iba con los camiones y a dejar el material. Y o sea, ya en las tardes, en las noches, cuando estábamos ahí, a veces estaba tomando, ya era muy poco que se le veía. Bueno, va pasando el tiempo, voy creciendo. Yo desde niño comencé así a desmarcarme. Yo no quiero consumir alcohol, yo no quiero saber nada de lo que es el alcohol. Yo quiero estudiar, ser alguien en la vida. Sí, Y recuerdo que mi mamá siempre me decía esas palabras. Había ocasiones que mi mamá nos decía, mira, Kevin, con lágrimas en los ojos. Ver a mi mamá cómo lloraba. Y era algo muy triste que llorábamos con todos mis hermanos. Y siempre me recuerdo las palabras que ella me decía, Kevin, estudia, sé alguien en la vida. No termines por una persona humillada, como es el caso de mi mamá, ya que mi mamá no terminó lo que son sus estudios. Mi sí. mamá es una mujer de campo y mi papá, bueno, por el simple hecho de ganar mucho más dinero, comenzó a humillar a mi mamá como, bueno, no tienen idea cómo lo humillaba, ya que había ocasiones que el dinero comenzó a hacernos falta. Escasear, sí. Sí. Y hoy en día, bueno, entiendo por qué hacía falta. Porque mi papá estaba manteniendo dos, tres familias más. Dios. Y por eso, igualmente, aparte que llegó una crisis en todo el Ecuador, el sector de la construcción bajó totalmente. Y bueno, la economía, como digo, empezó a escasear. Y bueno, había momentos que teníamos que comprar unos útiles para el colegio, estaba en el colegio en ese entonces. Bueno, yo no le pedía directamente dinero a mi papá, sino era todo a mi mamá. Y mi mamá decía, anda, pide a tu papá. No, no, yo no quiero hablar con eso. ¿Por qué? Porque ya, como digo, esa moda de mi padre ya no existía. Yo tenía a mi papá un odio, un rencor hacia él, porque mi papá le trataba muy feo. Ok. Le trataba súper feo, súper feo. Recuerdo que una ocasión estábamos nosotros comiendo y mi papá se dejó tomado. Y mi mamá le sirvió el alimento, y ella toma para que se sirva. Y el error de mi mamá fue pasar un poco, o sea, tibio estaba la comida, Sí, no está. porque mi papá estaba, bueno, que llegaba, mira, tengo hambre, quiero comer eso. Y le pasa la comida, no, esto está tibio, cogió, le tiró el plato en los pies y se partió, le tiró la comida. Y nosotros con mis hermanos ver eso, era algo muy doloroso, ver a mi mamá cómo derramaba sus lágrimas, ver a mi mamá que cómo lloraba, y mi papá cogió y se fue a seguir consumiendo alcohol. Había ocasiones que llegábamos del colegio. Bueno, mi jornada se manejaba de la siguiente manera. En la mañana trabajaba hasta mediodía, de ahí en la tarde estudiaba en lo que es el colegio y Sí, en la noche hacer mis deberes. Cuando llegaba del colegio, entre eso de las 7 de la noche, yo sabía ver o sea, escuchaba las máquinas que seguían trabajando. ¿Quién era que estaba trabajando ahí? Era mi mamá. Yo le decía, bueno, ya un poco enojado, mamá, ¿qué está trabajando? ¿Por qué ¿Y tú sigue ya, usted? y tú ya cuántos años tenía para ese entonces? Sería unos 12 años, 13 años. Ah, bueno, eras muy pequeño. Yo le vi a mi mamá, le decía, mamá, ¿qué trabaja? ¿Qué sigue? Usted haciendo dinero aquí para mi papá, pero si mi papá no le da ni siquiera para que vaya y se compre algo. Mira, mamá, cogía con mi otra mano, la apagábamos las máquinas, le bajábamos los breaks, le apagábamos la luz. Mire, mamá, vamos, mamá, yo tengo dinero que está trabajando papá, no es mucho, pero mire, vamos, vamos a acá a la esquina a comer unas papas, algo. Olvídese. Pero mire cómo es
cariño, o sea, de una madre que siempre dice, vamos, que mira, pero pedí también comida para tus hermanos, Sí, pedí incluso comida para tu papá, que a mí no dice nada. Y además, ¿sabes? Con todo eso siempre pensaba, o sea, para atender a mi papá. el amor de madre. Y el amor de madre es tan grande que yo no entiendo, o sea, a esa mujer cómo soportó tantos años de tanto sufrimiento solo por nosotros, por sus cuatro hijos. Y en la actualidad tus papás todavía siguen juntos. Sí, hoy día, pero fue un proceso que más adelante lo vamos a contar Ok, cómo fue eso. Como decía, se portó muy duro mi mamá en ese aspecto para poder, porque había, o sea, mi mamá tuvo la oportunidad de coger, si dice, fácilmente decirle, mira, ya no te soporto más, quiero irme de la casa. sí, Y, y había personas que decían, mire, señora, se llama Mercedes, mire, señora Mercedes, no se vaya, piense en sus cuatro hijos. Y por eso mi mamá se quedó, sufrió cuantas humillaciones. A veces decimos, bueno, el maltrato físico es lo peor, pero no. El maltrato, o sea, verbal, psicológico, es súper es peor, fuerte. es fuerte. Mi mamá decía, prefiero que me dé un golpe que ya unos 2, 3 días se me pierde, pero las palabras que llegan permanecen y duele. Y eso fue un proceso el cual mi mamá duró bastante tiempo para poder olvidarlo, esas palabras que les llegaron tanto dolor La lastimaron. lastimaron bastante. Y como decía, va pasando el tiempo y cuando estaba en el colegio, siempre me decía, mira que yo no quiero ser así borracho, mi papá, yo no, siempre a mis estudios. Sí, sí. Un estudiante promedio, bueno, no tenía pésimas notas. Como decía mi papá, tenía un carácter estricto que con una palabra decía, miren, tienen que estudiar y trabajar, porque si bajan sus notas, no quiero que sigan estudiando más, que saben, sigan trabajando. Va pasando el tiempo y yo conozco lo que es el alcohol. Y decir que el alcohol no me gustó, mira que les mintiera, La me primera, encantó. te voy a interrumpir un segundo. La primera vez que probaste el alcohol, ¿tú cuántos años tenías? Sería, bueno, la primera vez, bueno, pues tú antes tendría unos 9, 10 años. Cuando lo Cuando lo probaste probé por por primera primera vez. vez. Ok. De allá cuando estaba en el colegio, cuando tenía unos, qué sé cuánto tendría, unos 13, 14. Sí, Me probé lo que es el alcohol, probé lo que es el cigarrillo y comenzó así y conmigo me empezó a encantar. Había ocasiones que lo tomaba, consumía con supuestamente amigos, o si no, con mi papá llegaba tomado, llegaba con botellas de alcohol en el carro, cogía, lo guardaba yo para seguir, porque ya me encantó. Y hubo una ocasión en la cual en el colegio un supuesto amigo me dice, mira Kevin, toma a probar esto es droga. Me dio lo que es la droga, estuvo en la palma de mi mano, sí. ya al momento de consumirlo. ¿Por qué no entré al mundo de las drogas? Ahí se me vino las lágrimas de mi madre, esa imagen, como mi mamá lloraba con lágrimas y decía, "Mira, Kevin estudia". Y eso fue algo que me marcó bastante. Dije, no, ¿qué estoy haciendo? A las drogas no quiero entrar porque, bueno, ahí no sabía que llegaban campañas que decían la droga causa esto, esto, Sí. otro, ya. Drogas, nada. Pero alcohol y lo otro que andaba, viva para el mundo. Y bueno, iba a consumir alcohol y como como le comenté, yo trabajaba, tenía mi propio dinero. Como se puede decir, me fui un poco más autoindependiente. Ya no necesitaba que mi papá me esté dando dinero o nada por el estilo. Porque había ocasiones que ni siquiera, ya no nos quería dar dinero. Como dije, llegó una crisis que ya no alcanzaba el dinero absolutamente. Había ocasiones que mi mamá le pedía a mi papá, sal dinero para la comida. Y mi papá le decía, no tengo, ¿dónde quieres que te dé? Y cogía, se iba. Y, y mi mamá, o sea, siempre había el problema para poder darnos de comer, o Sí, sea, sí. poner los alimentos. Y Y como le digo, mi mamá es una gran persona, es una gran persona. Y eso igualmente mi papá jamás lo valoró. Y entonces no lo valoraba. Y mi papá siempre llegaba, le decía, mira, tú no haces nada aquí en la casa, tú eres una vara que aquí no haces nada. O sea, eres una mantilla, yo te estoy manteniendo, le decía. Y yo me ponía a pensar, mi mamá cocina, o sea, ella nos atiende a nosotros, tendría a sus Sí, cuatro hijos, mantienes. cocinaba para los trabajadores que teníamos entonces, que eran como 10 12 trabajadores. Y aparte de eso, hacía los quehaceres domésticos y aparte de eso, trabajaba En la en el fábrica. taller, en la fábrica.
Y, o sea, yo, o sea, digo, ¿por qué mi papá no lo valora? Como digo, había ocasiones que siquiera no le daba el dinero para que se compre algo, ropa. Y decía, mira, mamá, yo tengo aquí ese dinero. Pablo, mira, acá hay una promoción, dice 2 por 1. Compré, mamá, tenga, cómprese algo. A veces mi mamá tenga para la comidita, no sé, ayúdese algo, tenga, Que- cómprese algo. Kevin, te voy a hacer una pregunta bien importante para nosotros y nuestros oyentes. Eh, ¿Tú cómo conoces de fraternidad? ¿Cómo llegas a esta organización? ¿Quién te invitó? Que persona que llegó primero a fraternidades, a todo mi núcleo, fue mi papá. Ah, ok. No sé qué, pero bueno, ¿cómo fue que llegó mi papá? Y mi papá no es que fue, llegó así, mira, le invitaron y llegó así Sí, por las buenas. Hubo personas que le invitaban, pero él, como estaba con su ego, decía, no, yo estoy bien, ¿por qué voy a ir? Y mi papá sufrió un accidente de tránsito, en el cual en ese accidente marcó mucho lo que es, pues, así, en toda la familia. En ese accidente, mi papá casi pierde la vida. No perdió la vida él, pero perdieron 2 mujeres más. Y una de ellas era amante de mi papá. sí, Y esa noticia nosotros que nos enteramos, nosotros estábamos trabajando en una construcción, porque no había, como digo, no había lo que es mucho dinero, así que nos fuimos a trabajar en una construcción. Estábamos ahí y ahí llegó la llamada que pasó esto. Pero bueno, ahí unos amigos de fraternidad llegaron, no nos dieron tanto detalles así, tal, pero comenzaron a hacernos oraciones. Le hicieron repetir una oración a mi papá que, bueno, más adelante le voy a decir que le dijeron. Y comenzaron a orar por mi papá. Pero mi papá, bueno, todo ese proceso que pasó, en ese momento se quedó sin amigos, se quedó sin amantes, nada por el estilo. ¿Quién está en esos momentos? Es la familia. sí es. Recuerda que cuando pasó el accidente, llegaron los familiares de esas personas que eran amantes de mi papá, llegaron al hospital a decirnos, mira, nosotros no vamos a seguirle juicios a la persona porque era muy bueno, le llevaba de comer a la persona que falleció en los mejores restaurantes, le llevaba de vestir en los mejores centros comerciales. Y yo cuando escuchaba eso, en ese entonces teníamos 15 años, Sí, y para mí decía, ¿por qué no se murió en eso? ¿Por qué no se murió en ese accidente? ¿Por qué quedó vivo? Y fue así que mi papá comenzó a consumir, o sea, no aprendió como se puede decir la lección, sí, comenzó a consumir alcohol con nosotros. Íbamos, tomamos alcohol. Fue hasta eso que ya mi papá ya se recuperó, todavía seguíamos ahí en las andanzas y le invitaron a la fraternidad. ujú. Un tío de mi papá le invita. Le dijo, mira, mira, acompáñanos a un Después que evento. se ha recuperado del Sí, accidente. después que ya se recuperó, sería un año después que se recuperó. Le invitaron, era un evento justamente en provincia, le digo, vamos, acompáñame. Mi papá lo acompañó. Llegó a ese evento, no nos dio tan detalles como era. Y al siguiente evento, yo le dije, bueno, vamos, ¿quién me quiere acompañar? Y justo en su momento, no sé por qué ni otros mis hermanos, nadie le quiso acompañar, ni Sí, siquiera él sea mi hermano que es más apegado a mi papá, nadie le quiso acompañar. Y me dijo, ¿qué me acompáñame? No, yo no, vaya solo. Pero mi mamá decía que me acompañan, para que no se vaya solo, bueno, mi mamá creo que tiene un poco de temor para que, o sea, vaya a irse a otros lados. Mira, que me acompañan. Bueno, por mi mamá voy a acompañarle. Llegué a un evento de fraternidad, me recibieron, o sea, allá en Ecuador me daron lo que es un abrazo de bienvenida. sí, Y déjame decirte que yo no era acostumbrado a que me abrace. Porque en mi hogar, sin novias, solo el fin de año ya el 31, y eso ya alcoholizados, nos abrazamos. Y ver, o sea, que mi papá me daba un abrazo, yo hacía así, o sea, no me abrace. Y no me gustaba. Dieron una visión, no le entendí. Dieron un testimonio, no le entendí nada. Escuché que presentaron a un socio maravilloso que es Cristo Jesús, el cual en esta tarde les quiero presentar a este Cristo Jesús, sí es. en el cual en ese entonces, al momento que dijo Cristo Jesús, fue como un balde de agua fría. Yo decía, bueno, no sé, mi papá, ¿a dónde lo están llevando? Capaz que esto es una nueva iglesia, esto es un culto. Ay, ¿qué le querrán cambiar de religión a algo a mi papá? Porque como no entendí la visión. Un poco renegado porque yo venía peleado con Dios. No quería, no quería saber nada de él. Yo dije, Dios no existe. Porque uno como niño, uno pide. Y dice, mira, Señor, yo quiero que mi papá cambie. Yo quiero que mi familia cambie. Llegar a ser cuando éramos niños,
uno con toda inocencia pensaba que era todo felicidad. Quiero tener una vez esa felicidad y, y saber todo eso, que no hay respuesta, ver, decía más que mi papá sufrió un accidente. Y yo, bueno, desde niño, o sea, a mí me pasaba un montón de cosas, me pasaba siempre. Sí, bueno, yo creo que arrastro la mala suerte. Estaba cruzando la calle normalmente, viene y piso una bicicleta, me he Es, roto la cabeza. es decir, que tu fe o tu creencia en Dios, en ese momento, ¿tú cómo la calificarías? O sea, no No, había. no había, no quería en Dios. Y asistía a lo que es a la iglesia, o sea, lo que íbamos, ya por compromiso, Sí. nada más. Y al momento que me dicen así de Cristo Jesús, ¿sabes? No sé, o sea, ¿a qué me están mintiendo? O sea, ¿a qué me están llevando? No tengo ni idea. Y bueno, dieron lo que es la comida, un buen asado que nos dieron ahí. Y como era, bueno, como era provincia, como dije, a mí me gustaba viajar. ¿Sí? Y al siguiente evento, bueno, Kevin, vamos, llamo al siguiente evento. Igualmente comencé a asistir por la comida, todo eso. Y pasaron varios meses. Fui entendiendo ya, pero bueno, tampoco que Ya, sea sí, después de un periodo de tan, tiempo tan duro. empezaste a entender de lo Sí, que era Dios dentro de esta sí, organización. comencé a entender lo que es la visión. Y bueno, efectivamente, no es nueva iglesia, no era por decirlo. Lo que sí empezamos a decir, mira, Kevin, aquí venimos a que cambiemos nuestra relación con Dios, creamos. ¿En qué momento de tu vida Jesucristo se hace real y pasa a ser a una persona que tú hayas escuchado, a ser una persona hacedor del milagro quizá en ti, en tu familia? Háblame de ese momento tan especial. El momento en cual pude sentir la presencia de Dios y Sí, la presencia del Espíritu Santo fue cuando me pude liberar de todas esas cargas y cuando pude pedirle perdón a mi papá. Cuando hubo ese perdón verdadero, déjame decirte que podemos estar cuantos años quieran, pero si no sí. cambiamos nosotros, no va a haber, no puedo hacer nada. Y de momento que justo llegaron unas personas del extranjero y dijeron, aquí falta algo, y es algo del perdón. Yo le pedí perdón a mi papá y fue como una liberación total, una paz y una tranquilidad que sentí. Comencé a llorar como no tienen idea. Fue algo muy bonito. Y no simplemente fui yo, sino fue toda mi familia. Mi mamá, que, o Sí, sea, que era muy dura. Y decía, no, ¿qué va a cambiar? Es tu papá, esto, este otro. Están yendo allá, son hermanitos. Decía, nos decía. sí. Y cuando mi mamá, ella le pidió perdón a mi papá. O sea, fue algo muy bonito esa noche. Todos lloramos con todos mis hermanos. Y créeme que desde ese momento Hoy tu familia es estoy. diferente a lo que era antes. Hoy mi familia es totalmente diferente. Vela a mi mamá y mi papá cuando salen a la calle, salen cogiditos de la mano, como una pareja, dicen enamorados. Mira que eso no tiene precio. Sí. No tiene precio ahí. Para mí, como hijo, es una felicidad alegre totalmente ver eso. Y desde ¿Jesucristo ese restauró tu momento, familia? sí, desde ese momento, mi familia fue restaurado y las bendiciones comenzaron a llegar. Lo que es la parte económica, varias cosas más. Hablame un par de esas bendiciones, Kevin, ahorita rápidamente. Y te voy a pedir también el favor de que si nos compartís esa oración de fe para que nuestros oyentes la puedan repetir hoy y puedan gozar quizá de esa felicidad que tú tienes con tu familia, de verla restaurada, quizá esa prosperidad económica, no sé si la salud ande muy bien, pero háblame de un par de milagritos rápidamente y hacemos este cierre para terminar el programa del día de hoy. Ok, bueno, ha sido las bendiciones, ¿cuál? Bueno, este Cristo Jesús. Estar aquí en esta tarde es una bendición. Sí, Me ha regalado lo que es el viaje. Bueno, cada vez que salgo de viaje, y yo era la persona que decía, bueno, ¿qué va a estar viajando cada rato? El año anterior viajé a 3 países diferentes, el año anterior viajé igualmente a otro país, y este año estoy sí, por acá. Si me ha sí, permitido seguir bienvenido a Colombia. viajando, vale, muchas gracias. Una de las bendiciones es que al momento, bueno, con mi papá tenemos esa relación totalmente diferente. Comenzamos a trabajar juntos en lo que es el negocio, en la empresa que el Señor, hoy damos cuenta que el Señor nos ha regalado, Familiar, sí. en una empresa familiar. Y mi papá me dijo, mira, Kevin, quiero que tú lleves lo que es la contabilidad, administres. Y ha sido un dolor de cabeza que manejar eso
O sea, y ver a mi papá cómo se mueve él a través de la fe, cuando no se tiene ni un solo centavo, y mi mamá diga, mira que mañana vamos a ir a tal lado, mañana vamos a ir a servir. Y yo, mire, papá, pero no tenemos ni un centavo. Y mi papá decía, mira, Dios va a dar el dinero. Y así de noche a la mañana salía, había dinero. Y era algo tan maravilloso. Y uno de los milagros realmente que ha pasado es que cuando mi mamá estábamos aquí y mi mamá sufrió una enfermedad, estuvo igualmente al borde de la muerte. Y verla a mi mamá, o sea, yo cuando fui a visitar en el hospital, y verle cómo le bajaban a cuidados intensivos, puesto un montón de sueros, oxígenos, me partió el alma. Yo lloraba. Y muchas personas dirán, bueno, tu mamá está en el hospital, Kevin, andate, o sea, anda para allá. Ven a tu mamá ahí, acompañarla a ver qué hacen los médicos. Nosotros hicimos lo mejor. Decidimos poner en primer lugar a Dios y fuimos a hacer un evento. Porque nosotros ya éramos a los encargados de un capítulo Sí, y no podíamos suspender. Íbamos, fuimos, nos dieron primero es Dios. Estábamos en el evento. Obviamente no era la misma emoción. Yo lloraba como no tenía idea. Lo que era mi mamá, era la persona con más, está más era pegado. Y que los médicos digan tarde o temprano puede perder la vida. difícil. Ah, qué dolor. Y las hojitas nuevamente, mira, Señor, salva a mi mamá. Hoy en día puedo decir que mi mamá ha salido sana totalmente de esa enfermedad. Disfrutar de esa madre todavía. Ay, que le tengo a mi mamá todavía para largo, todavía para seguir. Y eso, código, eso no tiene precio, esa felicidad. Como digo, Señor, Dios a restauración. Como digo, primero es Dios. Así Todos, es. poner en primer lugar a Dios es algo tan fenomenal, algo tan maravilloso. Este camino no es que ha sido así de la noche a la mañana, mira, todo esto me está pasando. Ha sido un proceso muy duro, Cada día el es el día. cual cuántas veces he querido dejar o botar la toalla, dejarlo todo. Cuando estuve incluso aquí mismo en nuestra organización, me estaba alejando. Cuando comencé a estudiar lo que es en un instituto, y bueno, yo soy tecnólogo de mecánica automotriz, ahí nuevamente estaba lo que es con el mundo del alcohol. Pero mira, el Señor nuevamente me dijo, mira, Kevin, estás haciendo mal, abandona eso. Lo tuve que dejar. Y bueno, desde ese momento ya no he consumido lo que es alcohol, ya no he consumido lo que es ni cigarrillo, nada por decir, ni un vicio. Ahora solo es para el servicio del Señor. Ahorita pedirle a Kevin de que por favor nos des esas palabras tan maravillosas que nos enseñan dentro de esta organización para que nuestros oyentes también las repitan junto conmigo. Bueno, Claro, bueno, es que palabras, como digo, sé que es la clave del éxito. exactamente. Y dice así, me ayudan repitiendo. Padre Celestial, Padre Celestial, en este día en este día reconozco reconozco que te he fallado que te he y fallado te pido perdón y te pido perdón por todas esas faltas por todas esas que he faltas cometido. que he Y hoy cometido. acepto Hoy en acepto tu Hijo a Jesucristo tu Hijo como mi Jesucristo único Señor, como mi único Señor, Salvador de mi Salvador vida de y mi de mi vida familia. y de mi familia. Amén y amén. Amén. Para nosotros son palabras muy cortas de un valor incalculable para nuestra vida, porque es lo que nos lleva a ese cambio maravilloso. Esperamos que ustedes las hayan repetido, si no, repítala, aún está a tiempo, para que Dios empiece a transformar y cambiar su vida, o su matrimonio, o la vida de sus hijos. Ahorita en la descripción del video de este programa va a aparecer una información. Hay un link, en ese link van a encontrar direcciones de restaurantes donde nosotros nos reunimos. Normalmente nosotros hacemos este tipo de eventos presenciales, invitamos a un almuerzo, un desayuno, unas 11, de eso va a depender, o a una cena, depende pues el horario que usted elija. Vaya y escuche una historia como la de Kevin que viene desde Ecuador, claramente pues vas a escuchar quizás a un colombiano y si tienes mejor fortuna quizás a un extranjero que esté visitando nuestro país. Te invitamos a que te comuniques también en los números de teléfono que quizás van a aparecer allí y te invitamos a una cena de hombres y mujeres de negocio. Muchas gracias a todos por su valioso tiempo. Los esperamos en nuestro próximo programa y recuerde que Jesucristo sí puede cambiar vidas. Listo, feliz tarde, feliz día, chao, chao.